Señor, necesitamos verificar su identidad. Hemos recibido un reporte y debemos confirmar la información. No estoy haciendo nada ilegal, oficial. Pueden verificar lo que necesiten. Entienda que es un procedimiento rutinario. Lo entiendo, solo quiero que esto se maneje con respeto. Están los... ¿Documentación? ¿Me estás pidiendo documentación a mí? Escúchame bien. Llevo 3 meses infiltrado, 3 meses durmiendo en un piso franco en el Raval, con una identidad falsa, comiendo con criminales, ganándome su confianza cada día. 3 meses sin ver a mi familia, sin llamar a nadie, sin existir. Y ahora tú, en mitad de la calle, con tu linterna en la cara, me pides el DNI como si fuera un borracho cualquiera. ¿Sabes lo que acabas de hacer? ¿Sabes lo que has puesto en riesgo? No, claro que no, porque si lo supieras, esa linterna estaría en el suelo, y tú estarías pidiendo disculpas de rodillas. Mi nombre no te lo voy a decir aquí. No puedo, pero en cuanto hagas esa llamada, en cuanto marques ese número que te voy a dar, vas a entender exactamente quién soy. Y ese momento, ese preciso instante, en el que lo entiendas, va a ser el peor momento de tu carrera. El agente no sabía que estaba a punto de desencadenar una crisis que llegaría hasta el Ministerio del Interior. No sabía que el hombre al que acababa de esposar llevaba 11 años operando en las sombras del Estado español. No sabía que en menos de 4 minutos su comisaría recibiría una llamada que paralizaría todo. Y no sabía que ese error, esa decisión tomada en una calle oscura de Barcelona, le costaría el trabajo, la carrera y 3 millones de euros al cuerpo que juró defender. Era una noche de octubre en Barcelona. Concretamente, el martes 14 de octubre, a las 23 horas y 47 minutos, según el registro oficial, que quedaría documentado semanas después en los archivos del juzgado. La temperatura había caído hasta los 11 grados. Llovía de esa manera característica del otoño catalán. Una llovizna fina y persistente, que no era suficiente para mojar del todo, pero sí para enfriar los huesos de quien no llevaba paraguas. Las calles del Raval estaban casi desiertas a esa hora. Algunos bares con las persianas a medio bajar, una pareja discutiendo en el portal de un edificio de principios del siglo XX, el ruido sordo y lejano de una moto acelerando en dirección a las Ramblas. El agente Tomás Vidal llevaba 7 años en la Guardia Urbana de Barcelona. 34 años, altura media, complexión atlética que había ido perdiendo poco a poco en los últimos 2 años de patrullas nocturnas, comida rápida y escaso tiempo para el gimnasio. Era un agente correcto, ni extraordinario ni deficiente. El tipo de profesional que hace su trabajo sin grandes cuestionamientos y que rara vez tiene que justificar sus decisiones ante un superior. Esa noche patrullaba a pie por la calle Hospital junto a su compañero, el agente Rubén Mas, también con 7 años de experiencia en el cuerpo, aunque 3 de ellos en otra ciudad. Llevaban 2 horas haciendo el mismo recorrido de siempre. Nada fuera de lo habitual. Fue Mas quien lo vio primero, un hombre caminando solo, ropa oscura, bolsa de deporte colgada del hombro izquierdo, paso rápido pero sin correr, cabeza ligeramente inclinada hacia abajo. Lo que llamó la atención de Mas no fue nada concreto, nada que pudiera describir con precisión en un atestado. Era más bien una sensación, algo que no encajaba del todo. El hombre miraba a los lados de una manera que no era exactamente nerviosa, pero tampoco era la de alguien que simplemente va a su casa después del trabajo. Vidal miró en la dirección que le señalaba su compañero y evaluó la situación en menos de 3 segundos. Hombre solo, noche cerrada, zona con cierto historial de incidentes según el parte de la semana anterior. Actitud que podría interpretarse como evasiva, suficiente para hacer una identificación de rutina. Así lo razonó él. Así lo haría cualquier agente en las mismas circunstancias. Se diría a sí mismo después, aunque para entonces esa justificación ya no le serviría de nada. Oiga un momento. Guardia Urbana. El hombre se detuvo. Se giró despacio, con una calma que resultaba casi desconcertante. No dio un paso atrás. No levantó las manos de manera instintiva. Simplemente se quedó quieto mirando a los 2 agentes, con una expresión que era difícil de descifrar. No era miedo, no era sorpresa. Era algo más parecido a la resignación de alguien que acaba de ver cómo un plan cuidadosamente elaborado empieza a deshacerse por un factor que no estaba en ningún cálculo previo. Documentación. Por favor, dijo Vidal, encendiendo su linterna y apuntando hacia el torso del hombre.
no al rostro. Eso al menos lo hacía bien. El hombre tenía 43 años, aunque aparentaba algunos menos. Cabello castaño cortado de forma discreta, sin que destacara ni en un sentido ni en otro, sin barba. Ropa que no llamaba la atención. Pantalón oscuro, jersey gris, chaqueta impermeable de color azul marino que podría haber comprado cualquier persona en cualquier tienda de ropa de precio medio. Nada en su apariencia permitía intuir lo que era. Esa era precisamente la idea. Se llama, o más bien se llamaba durante esa operación, Marcos Ibáñez. Pero ese no era su nombre real. Su nombre real era Alejandro Cortés Navarro, y llevaba 11 años siendo agente del Centro Nacional de Inteligencia. 11 años en los que había asumido identidades distintas. Había vivido en ciudades diferentes, bajo nombres que no eran el suyo. Había construido relaciones de confianza con personas que nunca debían saber quién era en realidad. 11 años en las sombras del Estado español, haciendo un trabajo que nadie reconocería públicamente y que muy pocos dentro del propio sistema conocían en su totalidad. Esa noche, en esa calle del Raval, llevaba 94 días infiltrado en una red de tráfico de información confidencial vinculada a grupos de crimen organizado con conexiones en 3 países europeos. 94 días construyendo una identidad, ganándose la confianza de personas que lo habrían matado sin pensarlo 2 veces si hubieran descubierto quién era realmente. 94 días sin contactar con su familia, salvo a través de los canales de emergencia habilitados por el CNI para casos de máxima necesidad. 94 días siendo otra persona. Y en esos 94 días había llegado a un punto crítico de la operación. En las últimas 48 horas había obtenido información suficiente para desmantelar la red por completo. Nombres, fechas, cuentas, rutas. El informe que tenía que entregar en menos de 18 horas podría resultar en la detención de 17 personas en 4 países diferentes. Era el trabajo más importante de su carrera, posiblemente el más importante en esa categoría de investigaciones en los últimos 5 años dentro del CNI. Y en ese momento, en esa calle, con esa llovizna cayendo sobre su chaqueta impermeable, 2 agentes de la Guardia Urbana de Barcelona le estaban pidiendo el DNI. El problema no era el DNI. Tenía documentación. Tenía perfectamente preparada la documentación de su identidad de cobertura. Marcos Ibáñez, Documento Nacional de Identidad, tarjeta de la Seguridad Social, tarjeta de crédito. Todo en regla y todo perfectamente elaborado por el equipo de documentación del CNI. El problema era otro. El problema era que en los últimos 3 días había detectado que alguien dentro de la red que investigaba había empezado a sospechar de él, no de manera directa. No había ninguna confrontación explícita, pero había ciertos cambios en el comportamiento de 2 de los individuos más cercanos al núcleo de la operación. Miradas que duraban 1 segundo más de lo normal. Conversaciones que se interrumpían cuando él entraba en la habitación. Una ligera pero perceptible variación en la dinámica del grupo que llevaba días interpretando y que no le gustaba en absoluto. Eso significaba que estaba siendo posiblemente vigilado. Y si estaba siendo vigilado, una identificación policial en plena calle podía ser exactamente lo que necesitaban para confirmar sus sospechas. Un agente de la Guardia Urbana pidiéndole el DNI en el Raval. A las 12 de la noche podía ser, para quienes lo observaban desde la sombra, la señal definitiva de que algo no cuadraba con Marcos Ibáñez. «No hay problema», dijo. «Voy a sacar mi documentación». Lo hizo despacio, con movimientos controlados. La documentación de Marcos Ibáñez estaba en el bolsillo interior de la chaqueta. La sacó, se la entregó a Vidal. El agente la miró. Todo correcto. Nombre, foto, domicilio en Barcelona, fecha de nacimiento. Nada que generara ninguna alerta en un registro informático estándar. Pero más el compañero de Vidal había estado mirando la bolsa de deporte durante todo ese tiempo. Una bolsa de color negro sin ningún logo visible, cerrada con cremallera. No era una bolsa especialmente grande ni especialmente pequeña. Era una bolsa normal, pero más tenía esa tarde un presentimiento que no se explicaba y que tampoco habría sabido justificar de manera racional. ¿Qué lleva en la bolsa? La pregunta era legítima. Los agentes tenían derecho a hacerla, y Cortés, que durante 11 años había aprendido a evaluar en fracciones de segundo las consecuencias de cada decisión que tomaba,
Evaluó esa en particular y llegó a una conclusión clara. Si abría la bolsa, la operación podía quedar comprometida. Dentro de la bolsa no había nada ilegal. Había un dispositivo de comunicación cifrado del KNI, documentación clasificada de la operación y un teléfono de emergencia con línea directa al centro. Nada de eso debía ser visto por nadie fuera del CNI. Nada de eso podía ser fotografiado, registrado ni incluido en ningún atestado policial. Es material de trabajo, dijo. No puedo abrirla aquí. Vidal y Mas intercambiaron una mirada. Era una respuesta que no encajaba en ninguna categoría conocida para ellos. La gente que no tenía nada que esconder abría las bolsas. La gente que ponía objeciones tenía alguna razón para ponerlas, y esa razón raramente era buena. Va a tener que acompañarnos, dijo Vidal. No. Necesito que llamen a este número. Cortés sacó del bolsillo de la chaqueta un pequeño papel doblado. Era un número de teléfono. Solo un número, sin ninguna indicación del nombre o la organización a la que pertenecía. Era el número de emergencia del CNI, para situaciones de exposición accidental de agentes en activo. Un número que existía exactamente para momentos como ese. Un número que, si se marcaba, pondría a la gente que lo marcara en contacto directo con un operador del centro que resolvería la situación en menos de 2 minutos. Vidal miró el papel, miró a Cortés, luego miró a Mas y tomó la decisión equivocada. No estamos aquí para hacer llamadas. Viene con nosotros. Lo que ocurrió en los siguientes 90 segundos quedó registrado en las cámaras corporales de ambos agentes con una claridad que resultaría brutalmente incómoda durante las semanas siguientes. Cortés no opuso resistencia física. Era un profesional. Sabía exactamente lo que implicaba resistirse físicamente a 2 agentes en ejercicio de sus funciones y sabía que eso no haría más que empeorar una situación que ya era suficientemente mala. Pero sí, repitió, con una calma que los agentes describirían después como desconcertante, que necesitaban marcar ese número antes de continuar. Lo dijo 2 veces, 3 veces, cada vez con la misma firmeza y la misma ausencia de nerviosismo que resultaba en cierta manera más inquietante que cualquier alteración visible. Las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas. A las 23:52, según el registro de la cámara corporal de Vidal. Cortés bajó la vista hacia el suelo, mojado un instante, respiró profundamente y luego levantó la cabeza y miró directamente a la cámara del agente. Lo que dijo en ese momento, con las manos esposadas a la espalda y la llovizna de octubre cayendo sobre su cabeza, quedaría grabado con una nitidez que haría que esas imágenes circularan durante semanas en los despachos del Ministerio del Interior. Están cometiendo un error muy grave. Cuando lleguen a la comisaría y hagan esa llamada, y la van a tener que hacer, entenderán exactamente lo que han puesto en riesgo esta noche. No para mí, para una operación de seguridad nacional que llevaba 94 días en marcha. Espero que haya valido la pena. Lo trasladaron en el vehículo patrulla hasta la comisaría de la Guardia Urbana, en el distrito de Ciutat Vella. Durante el trayecto, que duró aproximadamente 8 minutos, Cortés no dijo nada más. Miraba por la ventanilla con esa expresión que los agentes no sabían cómo clasificar. No era rabia, no era miedo. Era una especie de concentración fría, como la de alguien que está calculando las consecuencias de lo que acaba de ocurrir y cuantificando los daños con una precisión casi matemática. En la comisaría, el sargento de guardia esa noche era Fermín Altés, un hombre de 51 años, con 23 de servicio en el cuerpo y una reputación de persona seria y metódica que muy raramente perdía la calma ante cualquier situación. Altés recibió a Vidal y Mas con la rutina profesional de quien ha procesado a miles de personas a lo largo de 2 décadas y media. Miró la documentación de Marcos Ibáñez, todo en orden. Miró la bolsa de deporte, escuchó el parte de los agentes y luego miró al detenido. «Hay algo que quiere decirnos». No era una pregunta, era una observación. Altés había visto suficientes personas en esa situación como para distinguir a alguien que estaba nervioso de alguien que estaba calculando, y el hombre que tenía delante no estaba nervioso. Cortés le entregó el papel con el número de teléfono. Le explicó con precisión y sin rodeos que era agente del ENI en activo,
que llevaba más de 3 meses en una operación encubierta de la máxima clasificación, que la bolsa de deporte contenía material clasificado que no podía ser manipulado ni registrado, y que si el sargento marcaba ese número en los próximos 5 minutos, toda la situación quedaría resuelta inmediatamente. Altés lo escuchó sin interrumpirlo. Luego miró el papel durante un momento y marcó el número. Lo que ocurrió en los siguientes 4 minutos y 17 segundos, según el registro exacto de la llamada que quedaría documentado en el expediente posterior, fue una de esas situaciones que los policías veteranos describen como el momento en que el suelo desaparece bajo tus pies. La voz al otro lado del teléfono fue directa, sin preámbulos y sin margen para la confusión. Identificó la llamada, confirmó la identidad del detenido con 2 códigos de verificación cruzada que el propio Cortés proporcionó y le comunicó al sargento Altés, con una claridad que no admitía ningún tipo de interpretación alternativa, que acababa de detener a un agente del Centro Nacional de Inteligencia en activo durante una operación de máxima prioridad, que la retención de dicho agente debía cesar de manera inmediata, que la bolsa de deporte no debía ser abierta bajo ninguna circunstancia, y que en los próximos 20 minutos llegaría a la comisaría un representante del CNI para gestionar la situación. Altés colgó el teléfono, miró a Vidal, miró a Mas, luego miró a Cortés. Sáquenle las esposas se abrieron a las 0 horas y 0 minutos, 16 minutos después de haberse cerrado. Cortés se frotó las muñecas despacio, recogió el papel con el número de teléfono que Altés le devolvió sin decir nada, y se sentó en la silla que le ofrecieron en el despacho del sargento. Pidió un vaso de agua. Se lo trajeron. Y esperó. A las 0 horas y 31 minutos llegaron a la comisaría 2 personas vestidas de civil, con identificación del CNI. Ninguno de los 2 pronunció una sola palabra en voz alta que pudiera ser escuchada por alguien fuera del despacho donde se reunieron con Altés y con Cortés. La reunión duró 23 minutos. Al término de ella, Cortés recuperó su bolsa de deporte intacta, firmó un documento que nadie más en esa comisaría vería jamás y salió por la puerta principal, sin decir adiós a nadie. Los agentes Vidal y Mas pasaron los siguientes días en un estado de incertidumbre que ninguno de los 2 había experimentado antes en su carrera. No fueron suspendidos de inmediato, no se les notificó ninguna sanción formal en las primeras horas. Simplemente fueron convocados a declarar ante sus superiores y se les informó de que la situación estaba siendo evaluada. Esa vaguedad, esa ausencia de consecuencias inmediatas y concretas, resultó ser de alguna manera más angustiante que cualquier sanción directa. Lo que no sabían todavía era que la operación en la que Cortés llevaba 94 días trabajando había quedado comprometida de manera parcial, no completamente. Cortés había actuado con suficiente control durante la detención como para no revelar nada que no debiera revelar, pero el hecho de que hubiera sido identificado públicamente como persona de interés para la Guardia Urbana, aunque fuera brevemente, y aunque el registro no fuera de dominio público, era suficiente para que el CNI tomara la decisión de acelerar los plazos de la operación y modificar algunos elementos del plan original. Semanas de trabajo adicional, recursos humanos y materiales reasignados con urgencia, un riesgo añadido para varios agentes que trabajaban en aspectos colaterales de la misma investigación. Todo eso quedó documentado en el informe interno que el CNI elaboró sobre el incidente. Un informe que describía con detalle minucioso las consecuencias operativas de lo ocurrido esa noche y que fue remitido a través de los canales correspondientes al Ministerio del Interior. La investigación interna de la Guardia Urbana de Barcelona sobre la actuación de Vidal y Mas comenzó formalmente 12 días después del incidente. No era un procedimiento disciplinario estándar. Dada la naturaleza del caso, la implicación de un agente del CNI y las consecuencias sobre una operación de seguridad nacional, el expediente tenía una dimensión que iba más allá de la valoración de si 2 agentes habían seguido o no el protocolo en una identificación rutinaria. La pregunta central no era si Vidal y Mas habían actuado de mala fe. Probablemente no. La pregunta era si habían actuado con la diligencia necesaria cuando el detenido les entregó un número de teléfono y les dijo explícitamente y en 3 ocasiones distintas que llamaran antes de proceder.
Si en algún momento, durante esos 16 minutos, alguno de los dos se había planteado seriamente la posibilidad de que el hombre que tenían delante fuera exactamente lo que decía ser, si la negativa a marcar ese número antes de esposar a Cortés respondía a un criterio profesional sólido o simplemente a la inercia de una manera de proceder que no contemplaba ese tipo de situaciones. Las cámaras corporales de ambos agentes respondían esas preguntas con una elocuencia que ningún informe escrito habría podido superar. Las imágenes mostraban a Cortés entregando el papel, mostraban a Vidal mirándolo, mostraban el momento en que Vidal tomaba la decisión de no marcarlo y ordenaba al detenido que lo acompañara. Mostraban las 3 ocasiones en que Cortés repetía su solicitud y mostraban, con una claridad que resultaba difícil de ignorar, que en ningún momento durante esos 16 minutos el comportamiento del detenido había justificado la aplicación de las esposas. La denuncia civil que Alejandro Cortés Navarro interpuso contra el Ayuntamiento de Barcelona, de quien dependía orgánicamente la Guardia Urbana, fue presentada 6 semanas después del incidente a través de su representación legal. No era una denuncia motivada por una necesidad económica personal. Cortés tenía un sueldo, tenía una carrera, tenía una vida que, aunque era discreta y en muchos aspectos invisible, era perfectamente estable. La denuncia respondía a algo diferente. Respondía a la certeza de que si esa situación no tenía consecuencias formales y documentadas, volvería a ocurrir, no necesariamente con él, con otro agente en otra operación. Y la próxima vez, las consecuencias podrían ser reversibles. Y eso, en definitiva, es lo que quedó escrito en los archivos de aquel caso. Que el Estado a veces falla en reconocer a sus propios agentes, pero que cuando los mecanismos funcionan, aunque sea tarde, la verdad termina imponiéndose. 16 minutos, 3 millones de euros y un protocolo que desde entonces obliga a marcar ese número antes de esposar a nadie. Porque en este trabajo, como en tantos otros que nadie ve y nadie aplaude, la diferencia entre el éxito y el fracaso no siempre la decide quien tiene más autoridad en ese momento. A veces la decide quien tiene la calma suficiente para extender un papel doblado y decir: llama primero.